Bueno, damos inicio a la reunión de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina del día 11 de abril de 2023. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un gusto Buenas tardes. a los que están presencialmente Tardes. y por Zoom. Tardes. Está conectados con nosotros Alejandro Gemini, impulsor de los proyectos Bon Plan, y Javier González, director del Museo Nacional de Historia Natural. Además, tenemos de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina al doctor Ben Beñat, que está en Chile, y al doctor Mermes, que está en Roma. Y también tenemos a un compañero nuestro, Jorge Garbino, compañero de generación. Agradecemos a los doctores Josefina Torres de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, Alicia Damiani, presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina, y Javier Luna Orozco Eduardo, presidente del Congreso Panamericano de la Historia de la Medicina 2022, por su disposición para generar vínculos y divulgar nuestra sociedad e intercambiar conocimientos. Hoy en el orden del día tenemos en Libros y Documentos homenaje de Roberto Velasco Lombardini al profesor Arturo Lucich en sus 80 años. Antonio Turnes. Y el tema central, narración personal de mi experiencia de vida con el doctor Ramón Guerra, José Gómez. Le damos la palabra al doctor Antonio Turnes. Pido disculpas porque estoy con disfonía. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que les voy a presentar brevemente es este libro, que es un ejemplar único, realizado por el doctor Roberto Velasco Lombardini, en homenaje al 80 aniversario de su maestro, el profesor Arturo Lucich. Este ejemplar lo recibí como obsequio del señor Roberto Cataldo, que es el titular de la librería El Galeón, allá en la Plaza Independencia, que tuvo la gentileza de obsequiármelo, seguramente recibido de una biblioteca de Lucich. Roberto Velasco Lombardini fue tal vez, y sí, tal vez, el primer cardiólogo uruguayo del siglo XX, en opinión del doctor Ariel Reyes. Rompiendo la tradición de los viejos clínicos franceses, maestros y los maestros uruguayos, todos ellos orientados al diagnóstico de las cardiopatías, mediado por la auscultación más fina, la palpación y la percusión, él, Velasco Lombardini, introdujo la electrocardiografía desde el primer momento. Fue a quien Justo Montes Pareja envió a Buenos Aires para aprender los rudimentos de esa técnica. Anteriormente, Velasco había trabajado en fotografía en la Facultad de Medicina y los primeros registros electrocardiográficos requirieron de sus conocimientos extremados en física, óptica y fotografía. Viajó a Buenos Aires y en contacto con Bernardo Usey consiguió la recomendación de adquirir un electrocardiógrafo inglés que cuando llegó a Montevideo, la Asistencia Pública Nacional se lo entregó al doctor Arturo Álvarez Muliá, que trabajaba en el Hospital Pasteur. Álvarez Muliá era el cuñado de Juan José de Amézaga, hermano de la esposa, conocida por su costumbre de visitar las tiendas. Las desinteligencias entre la Asistencia Pública Nacional de Martirene por un lado y Montes Pareja y el profesor Pablo Scremini por el otro, hicieron que se apartaran ellos del proyecto de introducción de la electrocardiografía en los hospitales. Y eso hizo que Velasco Lombardini fuera quien se ocupó, ayudándolo a Martirene, de llevarlo adelante. Realizó los primeros registros epicárdicos, monitorizó operaciones, registró el paciente que salvó Víctor Armando Hugón de una herida de bala en el corazón con proyectil impactado en el miocardio. Su trabajo de investigación y aplicación clínica fue de importancia nacional e internacional, siendo un estudioso de las arritmias y de la generación del impulso cardíaco. Fue el creador de la teoría unicista de la generación y propagación del impulso, contrariando las concepciones de Montes Pareja y de otros autores. Pero
Esta presentación no es para hablarles de Velasco Lombardini, que bien merece una sesión especial, sino para dedicarle atención a un documento que él elaboró en homenaje a su maestro, el profesor de semiología Arturo Lucich. Esta es la dedicatoria que le hizo. Hace homenaje al profesor Arturo Lucich con motivo de sus 80 años y tiene su autógrafo. El libro es un libro dactilografiado en original y considero que es un gesto poco habitual, digamos, una auténtica rareza, que escribió ese libro, un largo ensayo laudatorio que fue mecanografiado y encuadernado y que lo dedicó a su maestro con motivo de ese tan señalado aniversario. Allí elogia la trayectoria como clínico, como profesor y como luchador en la guerra de 1904, donde Lucich tuvo una actuación destacada, tanto de médico como de cirujano, graduado el 22 de diciembre de 1900. Es un verdadero poema, ya que se dice Velasco tenía dotes de poeta, pero también tiene un tono ético y filosófico, reseñando las características que debiera reunir un médico y que él encuentra como parte fundamental de la vida y enseñanzas de Arturo Lucich, quien como profesor de semiología fue su primer maestro promoviendo esos valores. Velasco Lombardini es, ahí dice, encuadernado por cardíacos de la Escuela de Reeducación Procardias número 10, de la cual fundador fue Velasco Lombardini, la Fundación Procardias. Esta es la imagen de Velasco Lombardini, que vivió entre 1892 y 1984, graduado en el 28. Y acá lo tenemos en una imagen con los compañeros de su clínica. En la cuarta fila, a la derecha, se puede ver a los profesores Juan Francisco Canesa, Juan Bautista Morelli, Arturo Lucich y Walter Piaggio Garzón. Es una foto del año 24. Y acá tenemos a Velasco Lombardini rodeado de sus colaboradores de Procardias en el Hospital Maciel 20 años más adelante, en el año 44. Y acá lo tenemos con los amigos del Fotoclub Uruguayo. Tenía habilidades como fotógrafo y participó de una exposición de fotografía con producciones propias de él, organizado curiosamente por el Colegio de Abogados, no era en el ámbito médico. Y acá lo tenemos cuando recibió una distinción en el sindicato médico. Él reposa en sus restos en el cementerio central, en la tumba de los Lombardini. Está también su esposa. Y ahí está los restos de Lorenzo Lombardini, famoso médico de Tacuarembó. Velasco Lombardini es miembro de esta familia, del doctor Lorenzo Lombardini, que vivió entre 1866 y 1853, médico de Paysandú, aunque su vida transcurrió en Montevideo. Sus restos descansan en ese panteón del cementerio central. Roberto Velasco Lombardini fue fundador de la Fundación Procardias, que se ocupó de la protección y rehabilitación del paciente cardíaco en tiempos en que la patología valvular los incapacitaba para toda actividad. Él fue quien llevó la cardiología al interior del país con anécdotas muy interesantes, con la ayuda del Rotary Club. Había médicos, dirigentes, directivos, directores de hospitales de salud pública que le decían, acá no tenemos enfermos cardíacos. Pero bueno, él los encontró. Velasco Lombardini fue un hombre de sabiduría, pero a la vez de enorme humildad, que formó un núcleo de cardiólogos importantes, entre los cuales debemos recordar a Rafael Vergara y a Eugenio Isasi, que fue uno de los fundadores del CASMO, integrante de la comisión del Palacio Sindical, como se llamó el primer edificio propio, que compartieron el sindicato médico y su centro de asistencia. Y este libro de homenaje, en ejemplar único, como mencioné, quedará para el Departamento de Historia de la Medicina. Les quiero leer solamente algunos breves pasajes. Me inicia diciendo: los que ignoran la grandeza de su propia obra, si la simiente de que nació inmenso roble pudiera verlo elevando sus fuertes ramas al cielo en desafío a las tormentas, tal vez no comprendiera cómo tanta grandeza podría ser obra suya,
y abrumado ante tal idea se escondiera aún más hondo bajo la tierra. También los hombres que durante largos años han obedecido al deber y a sus nobles sentimientos suelen desconocer la magnitud de su propia obra. Todo esto con referencia a la trayectoria de Lucic. En otro pasaje lo titula Confianza en los medios de acción y dice: el médico debe tener confianza en sus armas sin derrotismos inoportunos. Quien no tenga confianza en los medios que emplea, si quiere proceder con honestidad, tiene una sola forma de hacerlo: abandonarlos. El que no crea en los remedios, que no ejerza la medicina. Y sigue: tampoco vanos alardes, de nada valen gestos de todopoderoso, por el hecho de que el destino de una vida pueda estar en nuestras manos. Mal puede presumir de sabio el cuidador de vidas que, en último término, ignora cuál es la diferencia que separa la vida de la muerte. Y continúa diciendo: al decir así, surge ante mí la imagen del maestro, como nadie con derecho a presumir y como nadie incapaz de hacerlo. Unión perfecta de modestia y energía. Cuando empecé a ser médico, chocaron en mi espíritu, dice Velasco Lombardini, las prédicas derrotistas inexplicables en quien dirigía la lucha y los alardes de poder a cada instante desmentidos por los hechos. Fue la actitud serena y mesurada de vuestra medicina, profesor Lucic, lo que dio equilibrio y fe a mi propio pensamiento. Y para terminar, este es un documento extenso que seguramente va a estar luego en internet disponible. Dos reflexiones que hace sobre no ser médico y ser médico. Dice: no ser médico. No hay que curar confiado en la buena suerte. Eso no es ser médico. Eso es jugar a cara o cruz con la vida ajena. Tampoco es médico quien cura una enfermedad como quien arranca una espina, sin ni siquiera mirar los ojos de quien la lleva. Eso es, a lo sumo, ser un buen instrumento. Menos médico aún es el que disfraza con hábiles palabras lo que él ignora, el que sin necesidad deja seguir al enfermo un camino azaroso. Este es un mal aventurero porque hace correr a otros el riesgo de su aventura. Y finalmente, ser médico, dice, es médico, médico perfecto, el que tiene capacidad de aprender y de aprovechar lo aprendido. El que nunca olvida material de trabajo está constituido por dolores, vidas, esperanzas y temores. El que no antepone su propio interés al interés de su enfermo. El que nunca confía al azar lo que debe vencer con la acción. El que se alegra quitando un dolor y si lo produce, sufre con él. El que cuida su dignidad sin ofrecerle sacrificios vanos. El que sabe decir la verdad aunque le duela y sabe ocultarla cuando es preciso. El que antes de tomar las prerrogativas que su profesión le ofrece, cumple las obligaciones que ella le impone. El que procede como vos, profesor Lucic. Bueno, esta es la imagen de Arturo Lucic en una semblanza que hizo Buscaso. Y este es Lucic con otros integrantes de la Brigada Sanitaria del Partido Nacional, comandada por Alfonso Lamas, que está al centro. Eduardo Lamas está a la derecha del observador. El que está en la punta derecha es Juan B. Morelli. Lucic, el que está inmediatamente a la izquierda de Lamas. O sea que, y a la izquierda, de pie, está el doctor José Pedro Urioste. Allí están representados 4 profesores de la vieja Facultad de Medicina. Bueno, esta es una imagen conocida de la muerte de Aparicio Saravia, donde estuvo Lucic atendiéndolo. Lucic también formó parte del primer tribunal de en el sindicato médico, el primer consejo arbitral en 1921, acompañado de Luis Morquio, Augusto Turén, El Quintela, Elías Regules, que ha sentado con un bastón por la artrosis de rodilla que tenía. También fue Lucic con Beltrán en su duelo con José Valle y Ordóñez. Duelo famoso que dio muchas repercusiones, por el cual José Valle y Ordóñez fue procesado
porque en aquella época el duelo no era legal. Inmediatamente luego lo hicieron legal y así estuvo durante muchos años. Bueno, muchas gracias, es lo que les queríamos. Agradecemos al doctor Antonio Núñez por su excelente presentación, una contribución interesante para la historia de la medicina. Involucra a dos médicos con una sola cultura, Velasco Lombardini y Arturo Lucich. Vamos entonces ahora al tema central. Es narración personal de mi experiencia de vida con el doctor Ramón Guerra. Doctor José Grunberg. Alfredo Ubaldo Ramón Guerra nació en la ciudad de Las Piedras en el año 1904, donde cursó su niñez. Su padre fue diplomático, embajador en Italia del Uruguay en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Los que estudiábamos en el interior del país, como yo, no teníamos opción de cursar preparatorios en nuestra ciudad, Tacuarembó, mi caso, y debíamos venir a Montevideo a cursar los preparatorios. Nos alojábamos en pensiones donde se pudo cultivar mucho la amistad. Terminamos el preparatorio y comenzamos la medicina. En el curso de la carrera conocimos al doctor Alfredo Ramón Guerra, al que seguimos durante toda la carrera, ávidos de sus conocimientos e ideas. Fue miembro fundador de la Academia Nacional de Medicina e innovador en aspectos esenciales de la medicina. Primer director del Departamento Materno-Infantil de Salud Pública. Lo que nos impactó en sus enseñanzas fue la creación del Plan Aduana, que consistía en la atención primaria, la intensiva y el intermedio. Fue un programa resultante de su triste sorpresa que los recién nacidos se iban de alta del hospital con sus madres en buen estado de salud y retornaban tiempo después gravemente enfermos. El plan aduana consistía en registrar los bebés al alta y darles ya una fecha de control. Si el niño no concurría, se le iba a buscar. Este plan, quizás con otro nombre, sigue actualmente vigente y ha salvado muchas vidas. Creó el primer laboratorio de micrométodos en el Hospital Pereira Rosell, fundamental para realizar exámenes de laboratorio a niños pequeños. El doctor Pierre Royer, profesor en el Hospital de Saint-Malade de París, dejó planteado por escrito la invitación a realizar una pasantía por su hospital en París. Ahí fui yo, ahí fuimos varias personas y colegas al Hospital de París. El profesor Ramón Guerra me estimula y realiza gestiones para mi concurrencia al Hospital de Saint-Malade en París. Decidimos aceptar la invitación y viajamos a París toda la familia en el año 1963. Comprobé que el famoso servicio del profesor Royer no disponía de micrométodos de los cuales nosotros ya teníamos de ellos. Destaca Ramón Guerra y nos estimulaba en la importancia de la historia clínica, un documento imprescindible en la medicina. Destacaba en sus clases de la importancia de la madre y la necesidad de sus acciones para controlar la buena evolución del hijo. Ramón, un hombre con intereses diversos. La música clásica era motivo de reuniones en su casa con Margarita. Vivió en Europa la violencia de la preguerra declarada, tiempos de huida y buscando un lugar seguro que encontró y volvió al Uruguay. Ramón Guerra destacó que el trabajo médico debe trascender al hospital y la necesidad de crear centros periféricos.
Ramón Guerra trabajaba en el Pedrovisca. Huyendo de la guerra, llega una señora alemana con su hija con escarlatina. Sin recursos económicos, se interna en el Pedrovisca. El médico Ramón Guerra la trata y se establece una relación con la madre que termina en casamiento y el nacimiento de 2 hijas. Ramón decía, el noviazgo fue una consecuencia de la escarlatina. Un aspecto francamente frecuente es que el médico le da información dirigiéndose a la madre y el paciente sin participación alguna. Un niño le espeta al médico, a mí no me da información de lo que tengo, yo soy el enfermo. Como pediatra no tuve otra opción que darle la información. Muchas gracias. Bueno, esta es una foto en la cual se pone a la vista de que prácticamente en la nefrología pediátrica solo hay mujeres. En la práctica no había ningún hombre. Aquí vemos una situación con nuestro viejo auto 1510 que muestra a las 2 enfermeras yendo a una visita domiciliaria muy lejos de Montevideo. Bueno, aquí se ve cómo en los tiempos pasados, en la práctica lo que importaba eran los adultos. Y aquí se ve el chiquitito, es el último de la fila. Y acá vemos cómo ha cambiado la situación. Actualmente el doctor se dirige al niño y atrás está la mamá y el papá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Grunberg. Una presentación muy emotiva que evoca aspectos valiosos de la vida de Ramón Guerra y también de la suya. Agradecer al profesor Grunberg el recuerdo de su maestro, ¿verdad? Del profesor Ramón Guerra. Cuando uno ve la imagen de ese hombre, de Ramón Guerra, qué curioso, pero no fue profesor de clínica pediátrica. El profesor Grunberg lo debe haber conocido muy íntimamente a don Ramón Guerra, porque los dos trabajaban en el Hospital Militar de Pediatría. Debemos recordar que Ramón Guerra fue el primer director del servicio de pediatría del Hospital Militar. Exactamente. Porque antes de Ramón Guerra, dicho servicio no existía. Los niños, la parte pediátrica, estaba adjuntada a la parte ginecológica. Eran policlínicas de ginecología y de pediatría. Es decir, en la dupla se atendía igual, pero no había un servicio especializado pediátrico. El servicio de pediatría se creó, pues, cuando Ramón Guerra ingresa por concurso al servicio de sanidad militar. Y ejerció ahí largos años de actividad médica y de docencia. Y ahí seguramente debe haber sido uno de los lugares, de los sitios donde se formó, al lado del profesor Ramón Guerra, el profesor José Grunberg. A su vez, Ramón Guerra en determinado momento se retiró, se jubiló del servicio de sanidad. Y ahí lo sucede alguien que estuvo muy poco tiempo, porque falleció lamentablemente muy joven, en la cúspide de su carrera, que fue el profesor Escande. Cuando Escande fallece, lo sustituye el profesor Ramón Guerra, el profesor José Grunberg. Ahí tenemos una tríada. Ramón Guerra, el creador del servicio de pediatría del Hospital Militar. Carlos Escande, el
profesor Carlos Escande fue el creador del primer departamento. Ya ahí fue cuando se crearon los 4 grandes departamentos hospitalarios: cirugía, medicina, ginecobstetricia y pediatría. O sea que Ramón Guerra fue jefe del servicio, pero no de un departamento. Recién con Escande aparece el departamento de pediatría y por supuesto él es el primer jefe. Y a Escande lo sucede, por fallecimiento, a Carlos Escande, de gran recuerdo, lo sucede el profesor José Grunberg. La actividad de Ramón Guerra es increíble. Quien lo llevó a la Sociedad de Historia de la Medicina fue obviamente Mañé Garzón. Lo invitó. Mañé Garzón lo invitó a venir. Yo creo que Ramón Guerra no tenía ninguna vinculación con la historia de la medicina, ni tampoco tendría mucho interés. Pero la verdad es que por afecto y por amistad con el profesor Mañé Garzón, aceptó adjuntarse a la sociedad. Yo no recuerdo que haya venido nunca. Capaz que el doctor Ricardo Pop recuerda, pero yo no recuerdo haberlo visto a Ramón Guerra, socio de esta sociedad, haber venido a alguna sesión. Lo que sí era que rigurosamente pagaba la cuota. Y como no había cobrador, iba a la casa del tesorero. Así que golpeaba la puerta, tocaba el timbre y decía: buenas tardes, yo soy el doctor Ramón Guerra, nunca se presentaba como profesor, y se vengo a depositar acá la mensualidad. Ese es el recuerdo que uno tiene. Como estudiante nosotros conocimos obviamente muy poco a Ramón Guerra, pero estudiábamos en sus doctrinas sobre la rehidratación del lactante, que fue una revolución, ¿verdad? Es decir, que la enfermedad diarreica del lactante, Ramón Guerra fue el que puso el punto sobre las IES con su sistema de rehidratación, que nosotros luego aprendimos que era bastante complejo, ¿verdad? Pero la teníamos apuntado por cualquier cosa. Así que entonces la evocación que con mucho afecto hace el profesor José Grunberg del profesor Ramón Guerra nos ha ayudado a iluminar un poco más y a recordar esa gran figura de la pediatría nacional. Muchas gracias, profesor José Grunberg, por el recuerdo de su maestro Ramón Guerra. Gracias. Bueno, yo agradezco también al profesor José Grunberg por haber traído, insistido en la presentación de este hombre que fue uno de los puntales de la medicina nacional. Yo creo que muy poco reconocido y menos recordado. Ramón Guerra nació el 20 de agosto de 1904 en la ciudad de Las Piedras. Fueron sus padres don Ubaldo Ramón Guerra y doña Bernardela Carámbula, de los Carámbula de Las Piedras. Falleció en Montevideo el 10 de enero de 1996, casi con 92 años. Y fue una figura brillante de la pediatría uruguaya, de muy sólida formación clínica y básica, cimentada por largos estudios en Europa. Pero también fue un maestro, un creador infatigable por el bienestar del niño, que tuvo grandes logros, no para beneficio personal, ni para acceder a cargos de cualquier naturaleza, universitarios o gubernativos. Él fue un hombre muy vinculado a los problemas de la medicina y de la pediatría. Y como bien decía el estimado doctor Soiza, Ramón Guerra no llegó a ser profesor de clínica pediátrica por esas curiosidades que tiene la Facultad de Medicina, que le negaba el beneficio a algunas personas, pensando que la cátedra de patología médica era una cátedra terminal. Eso se sostenía y se sostuvo para varias personas que se vieron privadas de acceder a la clínica, tanto a la clínica médica, a la clínica quirúrgica o a la clínica pediátrica. Era un cultor de la físico-química, un hombre de vasta cultura general, y fue un exquisito cultor de la música clásica. Como bien dijo el profesor Grunberg, en su casa se hacían reuniones quincenales entre eruditos en lo que se llamaba el ¿qué es esto? Un trozo musical, y tenían que reconocer de qué autor y de qué obra era esa pieza. Su producción científica abarcó más de 355 publicaciones. Y fue, como se dijo, profesor de patología médica, pero una de las figuras de más amplio magisterio y de mayor brillo intelectual de la pediatría en Uruguay.
Hace años, más de 10 años, reuní en un artículo una serie de datos sobre Ramón Guerra publicados en diversos reportajes. Está en internet y creo que no tiene nada original, pero me parece que reúne lo que son rasgos biográficos de él, incluso con sus propias manifestaciones, particularmente a través de dos reportajes. Uno que le hizo una periodista arquitecta y otro que le hizo en la revista, en el semanario Búsqueda, César Di Candia. Dos entrevistas preciosas. Él dijo allí: me gradué en el año 1930, después fui a Europa, estuve en la ciudad de Estrasburgo, donde hice especialidades particulares como medicina infantil, biología y físico-química. Después me fui a París, donde hice también medicina infantil, físico-química con el profesor Jean Perrin y radiología con Madame Curie, un discípulo uruguayo de Madame Curie. Fíjense ustedes qué poco recuerdo hay de estas circunstancias. En el año 63 fue profesor titular de la cátedra de medicina, como se llama, patología médica, por concurso de méritos, y en el 75 profesor emérito. Y de los años 83 al 87 fue director de publicaciones de la Academia Nacional de Medicina, de la cual fue integrante muchos años. Pero lo curioso fue la habilidad, la lucidez de Ramón Guerra, que hasta pasados los 87 años hacía presentaciones de físico-química brillantes. Están documentadas en los boletines de la Academia de Medicina y son sorprendentes la actualidad que tienen sus precisiones y el dominio que tenía en las exposiciones. Bueno, podríamos decir más cosas de él, pero resaltar particularmente que fue el fundador no solo de los micrométodos, que luego continuó Franklin de los Santos, nuestro querido compañero de generación precozmente desaparecido, sino que fue el fundador de la genética clínica en el Uruguay, que antes no existía, y del 58 al 62 fundó con el doctor Presno la genética clínica en el Uruguay, que no fue reconocida sino tardíamente como departamento de genética, pero que funcionó, dijo Ramón Guerra, sí, no fue reconocida, pero fue reconocida por la facultad, pero no funcionó casi porque no tenía recursos. En cambio, el consultorio de genética clínica en el Pereira Rosell sí funcionó y eso fue mucho más importante. En el 60 introdujo el primer servicio de rehidratación infantil en el Uruguay y en el año 1969 introdujo el primer servicio de atención intensiva polivalente pediátrica, que fue el primer centro de tratamiento intensivo para niños en el Uruguay. Precedió en 2 años al CTI polivalente del Hospital de Clínicas, que fue para los adultos. La brillantez de Ramón Guerra se tradujo en que era un consultante obligado de los principales pediatras. Fue jefe de servicio en el Hospital Pedro Vizca y fue un hombre de referencia que vio frustrada su carrera como profesor de clínica pediátrica por esas miserabilidades de la Facultad de Medicina. Bueno, es lo que quería decir y agradecerle al doctor Grunberg por haber traído el recuerdo de este hombre tan brillante. Sí, Ramón Guerra seguramente fue un individuo excepcional desde todo punto de vista, con una cultura fuera de serie. Mañé decía que debía su vocación de pediatra a haber cursado un semestre del internado en el servicio que dirigía en forma interina Ramón Guerra. Yo supongo que Ramón Guerra era un poco, al decir de Borges, un europeo exiliado en Uruguay, ¿no? Que esa expresión me parece muy buena, porque era un individuo que por la profesión de su padre durante la juventud había andado por Europa, pese a haber nacido en Las Piedras, y que luego de recibirse en la Facultad de Montevideo, del Uruguay, como fue dicho acá, se fue inmediatamente a Europa, a Estrasburgo, a París,
y se formó, digamos, o su mente se formó en Europa. Era un exiliado de Europa en el Uruguay, pese a ser uruguayo de las piedras. Y quizá ese complemento que tuvo de haberse casado con esa mujer, a la que parece ser que él amó de una manera muy especial, y que además era una mujer que cantaba muy bien y que muy afín a todo lo que era artístico y musical. Quizá, bueno, explica la mentalidad de Ramón Guerra, ese noviazgo debido a la escarlatina, como dijo José, y bueno, la formación de una familia en el Uruguay. Yo conozco a sus hijas, y bueno, una familia como la de cualquiera de nosotros. Él fue sin duda un individuo de excepción. Yo he tenido oportunidad, como a todos ustedes, de hablar con padres o con los propios pacientes de Ramón Guerra, y todos lo recuerdan como un individuo de consulta, un individuo cuya opinión difícilmente era discutida. O sea que el doble valor de ser un testimonio personal, porque nosotros solemos hablar de cosas que leemos o cosas que nos cuentan o cosas que sabemos por terceros. Él lo sabe de primera y lo trató, y pudo aquilatar sus valores. Muchas gracias, José. Gracias. Decirles que Margarita, la señora de Ramón Guerra, ¿no? Margarita era una captadora de sentimientos. Estaba ella, y al lado de ella había un halo, ¿m?, de sentimientos, de amistad, de cariño. Y los extranjeros que venían a Uruguay decía Madame Guerra, era la señora de Ramón Guerra. Muchas gracias. Agradecemos entonces a los expositores, a los colegas presentes en la sesión científica de hoy, y en especial a los invitados extranjeros. Entonces, muchas gracias a todos, y los esperamos en la próxima reunión del mes de mayo.